Fanáticos y fanáticas del mundo entero, bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast. Una vez más los estamos acompañando. Ya tenemos 3 episodios publicados para que los disfruten. Si les gusta este contenido, suscríbanse, dejen un like, comenten. Y hoy estoy muy feliz porque sabe que estaba pensando cómo lo voy a presentar y dije, en YouTube no tiene sentido porque abajo dice, ahí está la foto. Pero dije, bueno, es un señor que ha hecho televisión, ha hecho radio, ha estado en los medios de comunicación, pero sobre todo es una persona que ha repartido alegría durante años y años y años. Rafa Cifuentes Testes. Samu, qué alegría, gracias por la invitación. No, Rafita, qué alegría tenerlo acá. Que ya muchos años usted de verdad dándole alegría a la gente, además en momentos dolorosos que al fútbol. Pues yo no sé si alegría o no, porque al final es transmitir emociones, Bueno, sí, ¿no? sí. Unas de alegría, otras no tanto, pero sí a través de los medios de comunicación poder hacer lo que uno quiere y transmitir ha sido una de las grandes cosas que he podido hacer gracias a los medios de comunicación, sin duda. Rafa, usted es conocido, muy conocido por ser fanático de Santa Fe del Rojo. ¿Cómo nace ese fanatismo? Pues desde chiquito, yo iba con mi papá al estadio a Oriental General, desde que tenía 4 años, por ahí en el 80-81. Y íbamos todos los domingos, era el plan. Y en ese entonces se jugaban partidos incluso preliminares, como las divisiones inferiores de los equipos. Entonces el plan era largo, eran 4 o 5 horas en el estadio. Y ahí empecé a enamorarme de Santa Fe. No ganábamos nada No, pues. en los 80s ni en los 90s y casi que ni pero es lo que forja un hincha de Santa Fe, ¿no? Sí, La sí. residencia, el estadio. Uno al final era la época del Santafecito lindo. Yo iba uniformado, medias, camiseta, bandera, y fui creciendo con mi papá en Oriental, y ahí nació el amor, un amor que es realmente un amor que nunca acaba, que nunca muere. Como sabes, he cambiado varias veces de esposa. Pero de equipo de fútbol. Pero de más. equipo jamás. No, mentiras. Pero si uno cambia, la vida es variable, los trabajos, las mujeres, todo va y viene. Sí. ¿Y qué perdura? ¿Qué permanece? El equipo de El fútbol. equipo de fútbol, el amor, eso va acá. Eso no se puede cambiar, eso no hay nada. Y así empezó. Y fui desde chiquito, siempre el mismo puesto en Oriental, de acuerdo con mi papá. Y ahí nacieron los saltarines, que después se convirtieron en la Guardia Albirroja Sur. Yo crecí en mi adolescencia con los saltarines, luego en la Guardia. Y luego, pues ya cuando empecé a hacer radio con Radioactivo y con el Rock and Roll, pues obviamente ya en cabinas de radio, pero siempre crecí en Oriental alentando a Santa Que es, es la tribuna buena, para uno vivir el ambiente y Fe. todo. Se salta, se grita, se apasiona, todo se vive ahí. Y Las, se cierra. las otras son buenas, ¿no? Sí, no, claro. Pero lo que pasa es que Oriental tiene algo que no he encontrado en ninguna otra tribuna. Y es que las laterales lo dejan a uno lejos de la jugada, porque el Campín tiene pista de atlética. Claro. Entonces, claro, Oriental está perfecta. Oriental es perfecto, el ambiente es muy bueno. No, la lateral también. Lo que pasa es que en la lateral sí es de apoyar y no Sí, sentarse sí. nunca. Claro. O sea, son 90 minutos y hay veces pues no ves el partido también por los trapos, el tema. Bueno, las bandas. Pero es un tema de aguante. Eso sí, bueno, se cierra un círculo perfecto en el tema de los saltarines con ese video suyo diciendo el que no salte es del León y pum, el de Henry Rojas, ¿no? Con Leider al lado, un círculo hermoso. ¿Se acuerda que hablamos de las emociones? Sí, Por eso, sí. eso fue una emoción de dolor. Claro, que usted estaba súper feliz. Yo estaba en la consola ese día. Claro. Usted estaba pero feliz con el que Santa Fe había empatado, estaba jugando mejor. Claro. Y es que ese Santa Fe jugaba mejor que Millonarios. Sí, obvio. Y Santa Fe era el favorito a llevarse el título, pero ese es el fútbol. Yo tengo un amigo que me clavó. Me decía, la semifinal de Millonarios fue con el América, Sí. hincha de Millos, y me decía, ojalá nos gane el América, perder con Santa Fe muy berraco. Yo creo que todos. Yo me acuerdo que Casale también. Casale y yo siempre apostamos y para eso él lo quiso. Porque sabe que me dijo, no. De verdad, Antonio me dijo, no. Es la única vez que se ha echado para atrás en una apuesta. Y digamos que la sensación era esa, de un Santa Fe en fútbol superior. Sí. Pero Millonarios al final con el gol de Henry Rojas y lo supo aguantar y ganó la serie. Fue muy doloroso. Hay muchos hinchas de Santa Fe que a veces se molestan conmigo cuando yo digo que fue para mí, lo estoy hablando en nombre de la hinchada, el momento más doloroso que yo vivo con el fútbol. Porque es la verdad, uno no puede negar y tapar eso solo por, no, que es que eso no significó nada. Claro que sí. Una cosa es que Millonarios no tenga lo mismo que ha logrado Santa Fe, como los títulos internacionales, los reconocimientos. Eso es diferente, pero que dolió. Es verdad. Lloramos. Yo estaba con Leider. Claro. Si Leider nos hablaba en el interno, el que narra de Millos, su bracera, saque lo que está pinchado. Y Leider nos decía, sáquelo que está pinchado, sáquelo que está pinchado. Leider
Leider después de eso, además que hay un sticker que ese sí no lo he podido Uy, editar, sí, es magnífico. porque yo no sé quién tomó una foto de la tribuna hacia la cabina y Leider está casi que acá porque en el momento del gol es como si te sacaran, como un balazo. te desconectan un segundo, ¡pa! Y yo quedé así, me acuerdo que Leider también, O sea, parece que estuviera así como en el hombro. y ya hoy en día nos da risa y parte del folclore del fútbol es eso, aprender a verlo desde esa manera. Yo nunca he tenido un conflicto, una pelea, mis mejores amigos, todos son de Millonarios, en su Bueno. mayoría, y lo que hacemos es eso. Sí. La joda, cuando pasan esas cosas, se respeta el tiempo de dolor. Siempre, hay que respetarlo. Es decir, no nos hacemos jodas en esa semana. Ya después ya toca aguantar. Hay que aguantar. Aquí en el primer capítulo, Rafa, estuvo Alejandro Pino. Sí. Y él dice que ese día hablamos de las razones por las que vale la pena ser hincha de cada equipo Ajá. del fútbol colombiano. Y él decía que los más difíciles son el Medellín y Santa Fe, que son las hinchadas más sufridas de Colombia. Claro. ¿Qué opinas? Es que Medellín duró 40 y pico de años para ser campeón, Santa Fe 37 años. Claro. Sí, sin duda. Y pues les ha tocado unas derrotas. Y además, exacto, entonces pasan esas cosas. Tuvo una época dorada donde se logró ya la séptima, la octava, la novena, muchas finales. Se perdió final con América, se perdió final con Nacional, se ganó la Sudamericana. Bueno, Santa Fe ganó en Japón. Mucha gente quiere quitarle un poco el mérito a eso, pero No, la Suruga es... a ver, la Surugabank es porque el patrocinador es Sí, sí, sí. Surugabank, no es porque se llame. Pero para ir a jugar a Japón tenías que ganar la Sudamericana. Sí, sí, sí. Jugabas contra el campeón de Asia. Entonces no era una copa invitacional. Y Santa Fe fue y le ganó 1-0 al Kashima. Equipo, yo no sé si fue después o antes, creo que fue después, goleó a Nacional, Sí, sí, que fue sí. campeón de la Libertadores, Después. y fue a jugar con el Kashima y perdió 3-0. Entonces, hombre, no es fácil. Yo le preguntaba a Omar Pérez, le decía que cuál de los títulos que él ganó con Santa Fe había sido más importante, y yo pensé que él me iba a decir la Sudamericana. Y le dijo que la Surugabank. Bueno, Me dijo, no sabe lo que era jugar con eso. Me corrían, parecían muñecos, ¿no? Era impresionante, no había cómo marcarlos. Esos japoneses, decía qué partido tan difícil, tan duro, tan jodido. Por eso para nosotros fue haber ganado y haber dejado el nombre no solo de Santa Fe, de Colombia. claro. El único equipo que ha podido ganar en Japón. Rafa, antes de entrar en el tema, contémosle a la gente en dónde lo pueden ver, porque usted está en la televisión en estos momentos. Sí, ahorita otra vez en televisión, en Canal 13, todos los lunes con Antonio Casale hacemos Contragolpe, es la versión 2.5, o sea, casi 25 años después. Y Rogelio. Y don Rogelio que todavía vive. Pero sí está. Todavía vive don Rogelio, y le robaron la trupe hace poquito. No puede ser el viejo. La dejó parqueada al frente, él tiene un restaurante llamado La Gallina, don Rogelio. Sí, es imposible no saberlo. Y salió y se le llevaron la Trooper, pero ya hizo una rifa y ya recuperó casi el doble de lo de la Trooper. Epa, bueno, muy bien, muy El bien. Leo la tiene clara. Ahora lo que estamos pensando es si fue un autorrobo, no mentiras. No, pero ese será. Entonces, en Canal 13 los lunes con Antonio y con don Rogelio, que es una nueva versión del contragolpe que hacíamos en el 2004, Claro, 2005, que en esa época ninguno de los equipos ganó nada. Nada. No, pues Para para el 2012, que ganó Santa Fe, Y luego Millonarios. ahí se acabó, luego Millonarios, Sí. pero en ese espacio hasta el 2023 volvió Contragolpe, con los 25 años de Canal 13. Y también estoy al aire en Win Sports en un programa que se llama Disruptivos, que es un programa de entretenimiento, que era un programa que en la franja, digamos que Win tiene programas de análisis, tiene programas de noticias, tiene las transmisiones obviamente de los partidos, pero no había un programa de entretenimiento. Entonces ahí estamos con el Tigre Córdoba, con Jessica Borges y Daniela Caro, de 12:30 a 2:30 de lunes a viernes. Ahí nos divertimos también, ahí nos vemos, para hablar de fútbol como nos gusta, de una manera diferente, sin pelear y para divertirse. Bueno, Rafa, hoy vamos a hablar de la Selección Colombia. Bueno, Y vamos a hablar de los entrenadores más icónicos. Yo les escribo irónicos porque algunos lo son. Y pues vamos a empezar con el actual. Vamos a empezar hablando de Néstor Lorenzo. ay, Néstor. Néstor Lorenzo, que es el técnico actual, le voy a decir la alineación que más ha utilizado. A ver. Camilo Vargas en portería, defensa de 4, Daniel Muñoz, Jerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica. El mediocampo con Lerma, Mateus Uribe, James y Richard Ríos. Y los delanteros, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. La gente dirá, hoy juega John Hader y tal, pero son los que más ha usado en su ciclo. Sí. Como logros, él, pues bueno, mantuvo 28 partidos de invicto, que fue una locura, antes hasta que perdió la final de la Copa América, la llegó a la final de la Copa América, y pues, por ejemplo, también se le atribuye haber reintegrado a James, al gol James, ¿no? Que hizo una gran Copa América. ¿Qué podemos decir de Néstor?
Hombre, a ver, Néstor, pues obviamente conoció muy bien el fútbol colombiano porque fue el asistente de Peckerman. Sí, Entonces él, digamos que conoció muy de fondo todo lo que es el fútbol, el colombiano, y sobre todo el jugador claro. de fútbol colombiano. Porque es que lo que nos ha costado a lo largo de la historia es la mentalidad de nosotros en todo. Muy La- pecho fríos. Más que eso, Samu, yo siento que nosotros no nos preparamos para ganar. O sea, desde chiquitos, como lo que acabas de decir, entrar a los 8, Sí. beber. O sea, pucha, uno como que no está codificado ganar, porque está mal visto, porque en algunas situaciones querer ganar es querer pasar por encima de los demás y no. Entonces yo siento que Néstor Lorenzo hizo una tarea muy, muy buena, que fue recuperar a un James que no jugaba de titular, que todos los técnicos lo dejaban de Sí. suplente, que era un jugador que tenía mucho conflicto en los clubes, pero que en la selección empezó a rendir de una manera tremenda. Es un muñeca del técnico. El tema es que no puede permitir que eso trascienda y que se regrese. Y con el tema del invicto, él le ganó a España, o sea, le ganó a grandes potencias, Alemania, a Alemania. Entonces veníamos volando y ahí es donde yo siento que la mentalidad del colombiano empieza ya. No, ya, Ya lo hicimos. ya. Ya Pues estamos. Alemania, pero son partidos amistosos, en las eliminatorias bien. La gran oportunidad que tuvo fue la Copa América y si usted revive esos partidos, sobre todo ese partido con Argentina, ahí nos faltó un poco más de mentalidad ganadora, de gallardía, de asumir eso como una final, que es lo que nos ha faltado toda la vida, como que ganamos partidos, ganamos, digamos, eliminatorias o momentos, pero no concretamos. Claro. Y siento que a Néstor Lorenzo eso le está pasando factura porque el no haber ganado esa Copa América contra Argentina, además se pone en tela de juicio un tema, no, del argentino, eso se especula mucho, en Argentina hablan mucho de eso, lo que Sí, pasa es sí, que acá pasamos de agache. Y antes del partido ya le estaban señalando que como vende patria y demás. Eso, Pues eso, yo vi una yo, entrevista. yo no creo que sea así, pero No, yo tampoco. Pero yo vi una entrevista y él decía que a él le sorprendió que habían 5 jugadores que si recibían una amarilla no jugaban el otro. Y ninguno se hizo echar. sí. Entonces él decía que, le sorprendía, que como que juegan con miedo. Entonces, mucho Entonces, recaudo. claro, entonces estos jugadores, si uno dice, si yo me estoy volviendo a ese partido, sobre todo al gol, ¿qué más? O sea, más no hay que dejarlo correr Haz falta, haz dos falta. metros. Chao, pan. ¿Qué hicieron los argentinos? Todo el Sí, partido. haz falta. A Lucho no le dejaron ver media. Sí, Y se lo comieron también de... claro. Eso es lo que le falta al colombiano. El colombiano es muy inocente en ese aspecto, todavía le falta creerse y todavía al frente pues está el campeón del mundo, entonces todavía nos falta. Los argentinos, los brasileros, los uruguayos crecen desde chiquitos y todas sus fases las hacen de la misma manera en ganar. Sí. Siempre en ganar. Siempre en ganar, no podemos perder. No podemos... La derrota prácticamente para ellos es circunstancial, no está dentro de perdimos y vamos a ganar un poco, como decía Sí, ganó un poco. perder y ganar un poco, no. Y esa es la gran diferencia. Entonces siento que Néstor Lorenzo tiene que trabajar en eso, siento que está muy embolatado con las eliminatorias, porque claro, tú hablas de esos invictos, pero esos fueron el año Sí, pasado. ya varios. Pero estas eliminatorias han sido, o sea, está viviendo de los ahorros. Y que además por el formato que ahora clasifican más, si no estaríamos en un problema. No, es que en este momento estaremos por fuera. Claro, Estaremos por fuera del estaríamos Mundial. muy jodidos. Después de, si él hubiera ganado los partidos de local, estaría segundo, tercero. Sí. La eliminatoria tranquilo y ya clasificado. Ya clasificado. Pero se le embolató el tema. Dicen que no confían en los que confían en 11, 12 jugadores nomás. Lo que pasa es que yo no entiendo, Por ejemplo, Quintero y cambios, ¿por qué no los hizo? Cuando todo el mundo en el estadio, todo el mundo le pedía a Quintero como loco. por ser conocedores del fútbol, todo, era fácil. Sí. No lo hizo. No dejó tampoco a este pelado Marín A Nestroza, Marino. que si lo está llevando, papi es el mejor jugador ahí en la liga colombiana, conoce el fútbol Entonces colombiano, no lo lleve. desequilibrante, rápido. Además, él tiene personalidad ganadora. Sí, es Que a algunos les parece jetón, No, es atrevido. que es atrevido, que se jura la... Sí, Atrevido con lo bueno y lo malo, pero sí. y sí, se jura la además se jura la... Sí, Sí. pero necesitamos uno de esos, uno de Uno rebelde, claro. uno rebelde, que encare, que vaya, que busque, que genere, porque esa Colombia fue muy pasiva, demasiado parca, y le faltó eso. Y siento, como te lo decía ahora, que le supo dar manejo en su momento a jugadores importantes. Hoy en día tiene que estar también en equilibrio con eso. No se le puede salir de control el camerino, porque ahí es donde pueden venir este tipo de resultados. Colombia va a clasificar, pero yo no sé si Néstor Lorenzo sea o no el técnico para
para ir al el mundial. mundial. Porque es que el mundial es otra cosa. La cosa es que como que a Colombia siempre le cuesta mucho elegir un entrenador. Y Peckerman le salió bien, Néstor es lo más cercano a Peckerman, y si no, pues es como muy al azar. Lo que pasa es Porque que ¿quién sería? Osorio, dicen mucho, por ejemplo. no, pero Osorio empieza a convocar 70 jugadores, a rotarlos en los partidos. no, y Osorio siento que no, ya pasó su momento. Sí, O sea, ya no es. Lo de Queiroz en su momento, no estábamos preparados para un técnico europeo. no, pero ahorita hablamos de... Voy para allá, güey. No, Perdón, no podemos hablar de los otros. Continúa. Para cerrar, entonces la conclusión suya es que usted no lo ve claro si él es el indicado, el hombre. Yo siento que ha hecho un gran papel, pero siento con los últimos partidos que se le está como saliendo de la arena, como cuando a usted se le escurre la arena por las manos, Sí. que usted la tiene, pero siente que, y ahí, eso es lo que siente, esa es mi sensación, porque con los cambios que no hace, con la Depende lectura mucho los de James, quizá. partidos, le da mucha confianza y está bien, porque una de las grandes, digamos, cualidades de un buen técnico o un buen líder es tener y saber manejar a los líderes de su selección, Claro. ¿cierto? Ahora, la gran diferencia entre un seleccionador y un técnico es esa, que él puede seleccionar lo mejor de un país. Sí, es Un técnico llega, hoy Baba llega a Santa Fe y bueno, ¿qué hay? Sí, no hay forma, no hay más, sí. ¿Quiénes son los defensas? ¿Quiénes son los volantes? Y con lo que hay, Con él lo tiene que que hay. trabajar. El seleccionador no. Sí. O sea, él tiene lo mejor de un país para decir, quiero a este, está en su mejor momento. Y siento también que a veces se casa, que para mucha gente en el fútbol está bien, porque yo me caso, listo, o sea, tú eres mi defensa, pero puedes estar en el peor momento, pero eres Pero va a seguir. de confianza y vas, pero no estás en un buen momento y se nota. Hay jugadores que no están en nivel. El Richard Ríos de hoy no es el mismo que vimos en la Copa América. No, está casi John Arias ahí. Exactamente, John Arias le toca, me parece que falta un jugador también ahí de las características de Richard Ríos, pero en nivel. A veces la defensa no pasa por un buen momento. Camilo Vargas se convirtió en El Salvador en los últimos partidos. O sea, de verdad, Sí, Camilo está en un nivelazo. está tremendo. Lucho Díaz está conectado otra vez. Pero entonces, ¿quién acompaña a Lucho? El 9 siempre ha sido un problema, ¿no? Exacto, Será pero John pues, Hader, lo de John Hader, Córdoba, bueno. y se casó con Córdoba, y se casó Se con casó con Córdoba, Córdoba. Córdoba, a bote. Está bien dar oportunidades, pero hay un momento en que ya. Sí, sí, sí. Entonces también el jugador sí le da le da la confianza, pero uno tiene que volver la confianza con goles. Y si no están los goles, chao. Entonces está John Hader, pero entonces tampoco. Entonces al final no hay un 9 claro. Rafael Santos Borré era de su confianza, pero tampoco la Es que está a Rafael Santos Borré siempre le hace falta 5 palpes. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, Rafa, de los que, digamos, dicen por qué no darle una oportunidad a Dairo? Yo creo que sí. O sea, Dairo la mete. Pero además Dairo está demostrando con gol, el goleador histórico del fútbol colombiano. Está vigente, está jugando Copa Sudamericana. No, o sea, Y yo lo veo mejor que los que están. Y no le pesa la camiseta a la selección. ya fue campeón. ¿No fue campeón de Copa América, Dairo? Creo que él No estaba me muy acuerdo chiquito, si pero sí estaba- estuvo la que le ganamos a Argentina 2-1 en la eliminatoria. Que fue en Bogotá, El un gol partido de- de eliminatoria. Sí, ya me acuerdo, cuando abraza a la botella. Sí, ya. Sí. Esa era mi confusión. Sí. Porque claro, como a Colombia la dimos campeón en el Campín Sí, sí, sí. contra México. Con el gol de Iván Ramiro. Claro, le haces un gol a Argentina. El primero de Rubén Darío Bustos, brutal. Ese día Sí. le gol Messi. Claro, ese día es que jugaba con la 18. Sí, y jugaba Riquelme, el pase de Riquelme. Pero le ganamos. Entonces Dairo obviamente no le pesa. Es un jugador que está, mire, el mismo Rodallega, esos jugadores, es decir, él puede convocarlos y tiene, cuando voltee tiene 2 goleadores a solucionar un Que te tema. salvan un partido. Pero sin duda, porque son Sí. 9 de área, de olfato, están ahí en las 5,50, juegan con el error, con la presión. Son jugadores que no se te van a arrugar nunca, porque son jugadores que le han dado la vuelta al mundo. Hugo jugó en la Premier League toda su vida. En el West Ham lo aman, lo salvó del descenso. De verdad, fue goleador. Sí. Lo salvó del descenso, estuvo en el Wigan también. El Wigan. Es decir, tipo estuvo en Brasil. Y mete un gol histórico en última fecha para salvar al equipo del descenso de tiro libre. Total. Eso es otra, en un tiro libre, Rodallega te salva. Man que va bien arriba. Es decir, lo mismo Dairon. A mí me parece descabellado. No, a mí tampoco. A mí me parece descabellado. Y creo que eso es atreverse a hacer cosas diferentes. Si no le están saliendo con digamos, con los jugadores de élite, porque no están funcionando. Sí, y al final uno ve Alianza Lima, por ejemplo, sacó a Boca con Barcos, con el peruano, el histórico Guerrero. De Paolo Guerrero. Con Paolo, Es que Paolo Guerrero sigue jugando en Perú. por eso, ahí En la sacaron la Boca. Ah, y Paolo tiene 40 años. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a la selección colombiana. Nos vamos con lo que es
cultura. Este señor dejó muchas historias. Hernán Darío El Bolillo Gómez, Bolillito. que hombre. estuvo del 95 al 98 y después tuvo otra etapa en 2010 después de dirigir a Santa Fe. Vea, los jugadores que más usó él fue Farid Mondragón, fue su portero. Los defensas, Iván Córdoba, Jorge Bermúdez, Mario Yepes y Wilson Pérez. Centrocampistas, Freddy Rincón, Harold Lozano, el Chicho Serna, Hamilton Ricard. Y los delanteros, Faustino Esprilla y Adolfo El Tren Valencia. Clasificó al Mundial de Francia en la Copa América del 97. Llegamos a cuartos y perdimos 2-1 con Bolivia, nos sacó. Pero bueno, ahí está entre lo que se destaca. Y en 2010 se hizo muy popular porque pues el escándalo con Boris Candela. Él maltrata a una mujer. Un habitante de calle lo ve, se hace toda la noticia, la presión de los patrocinadores de la selección lo obligan a renunciar y llega Peckerman. ¿Qué podemos decir del Bolillo? Hombre, el Bolillo, un técnico, a ver, lo que pasa es que ha sido siempre controversial por su carácter, por su forma de ser, pero un buen técnico. Le fue bien, por ejemplo, en ese mundial. Bueno, lo que pasa es que en Francia 98 Colombia solo le gana a Túnez. La pelea con el Tino le destruyó todo el equipo. Y él tuvo su encuentro con el Tino y chao, lo saca. Él le da paso a Leider. Leider termina siendo el único gol de Colombia en ese mundial. Que vale por 10. Que se lo hace a Túnez y que nos pone, pues nos da vida para jugar frente a Inglaterra y nos clava a Beckham, ¿te acuerdas? El libre ahí para ir. Pero el Bolillo, pues siempre pareció un técnico que, pues él fue pupilo de Maturana, entonces era un técnico que le gustaba jugar mucho con la posesión de la pelota, con buenos jugadores, de buen pie, defensivo también, con buena leña. El Chicho. Que tenía siempre un volante o un Chicho tipo Lionel, un volante tipo Lionel, que era el Chicho, es lo que quería decir. Pero fue un técnico que además se hacía muy amigo de los jugadores. Y creo que eso le pasó. Quizá además. Entonces siento que es que hay una delgada línea y en general en la vida. Cuando el líder es amigo, está bien, pero entonces se pasa o se exceden de allá para acá o de acá para allá y creo que ahí se rompen los equipos y creo que fue lo que le pasó en el Mundial. A esa selección Colombia y en las eliminatorias y después todo lo que vino porque Colombia no venía jugando bien. No, pero él en esa etapa, en la segunda etapa, él con Santa Fe le iba muy bien. Por eso lo llevan a la selección. No, a Santa Fe le fue muy mal. Sí, claro. ¿Y entonces por qué lo llevaron? Ese fue el famoso Ferrari. Porque quién estaba ahí. Famoso. Yo tengo que contar algo. Yo una vez fui a un entrenamiento de Santa Fe. Yo iba mucho en ese entonces. Me gustaba ir a ver las prácticas. Y el que estaba dirigiendo era el hermano, era Barrabás. Al equipo. Sí. Papá, y yo sentado allá. De hecho, yo iba a entrevistar al Bolillo. En ese entonces. Y yo estaba sentado. Estaba dando vuelticas en el tractor que corta el brazo. Pero feliz, yo, y bueno, acá nos está gozando la vida, pero pues no estaba, el que estaba allá dentro era Barrabás. Siempre ha sido un buen tipo, o sea, para mí Bolillo siempre ha sido ese técnico dicharachero, pero que al final en el fútbol colombiano, después de lo que hizo con Nacional y demás, pues no logró nada más, con la selección, pues lo de los mundiales, pero siento que como fue el coletazo de Maturana y lo que fue esa selección Colombia del 90, del 94 y alcanzó hasta el 98, o sea, sacándolo, Sí. porque ya los jugadores, pues el Pibe, el Rincón, pues estaban ya iban de salida. Entonces hasta ahí llegó, pero a él le fue muy bien con otras selecciones. Sí, con Ecuador le fue muy bien. Los llevó al Mundial después de muchos años, o sea, a él le fue muy bien con otro tipo de selecciones, entonces sin duda pues tiene su tema y le ha funcionado y tiene su carácter, es un técnico de carácter y es un técnico, ¿usted se acuerda cuando puso los tenis al revés? Sí, claro, tiene muchos momentos que son, pero joyas del que es único. O sea, es único. Es como que te da declaraciones abiertas, que no especula, que habla sin problema y que tuvo su momento. Igual también chocaba porque pues Pacho era un tipo muy correcto. Sí, como él era correcto y el Bolillo pues era al revés, ¿no? Y digamos que el tema que ocurrió en el Bembé, que es el episodio con la mujer que lo acompañaba, pues es una cosa que en la sociedad no se puede aceptar, porque además tienes que ser un ejemplo dentro y fuera del campo, siendo el seleccionador nacional. Exacto. Es que uno tiene que guardar cierta compostura cuando tiene un cargo que está representando a un país. En ese caso, él representaba a los colombianos como técnico de la selección. Claro. Entonces, al pasar por estos episodios que la sociedad no ve muy bien,
y sobre todo pues una agresión. No, es que ya le dejaban pasar como cositas, pero ya Ya llegó un era muy punto que ya como jodido. ser humano no puedes hacer. Era muy jodido sostenerlo y yo creo que él ha hablado, yo le he visto entrevistas, él reconoce su error y entiende que eso le ayudó en su vida para ser mejor Es que esa es persona. otra, Rafa. Como sociedad también tenemos que aprender a que la gente Claro, puede cometer un error y no se claro. muere ahí. O sea, él acepta, él ha trabajado por mejorar y pues no nos podemos quedar con eso porque No, pues, hay que seguir adelante. y digamos que al final el precio de eso fue, Sí, pues, él perdió su trabajo. haber dejado de ser el técnico de la selección, el escarnio público, sin Claro. duda, que La es más sentencia. fuerte que todo, y creo que él mismo lo ha reconocido y pues ya lo admite. Entonces, al final, como sociedad también tenemos que entender pues que ya pagó por su error, que Sí. que lo aceptó y que esperemos que haya mejorado y que haya cambiado, porque al final de eso se trata, ¿no? De Y bueno, evolucionar y cambiar. y no nos vamos a quejar porque llegó Peckerman, pero ahorita Bien, vamos a hablar de llegó Peckerman. Rojos. Vamos a hablar ahora de Carlos Queiroz. Sí, Él llegó en el 2019, estuvo hasta el 2020, que fue muy rápido. muy rápido. Su formación, sus jugadores más usados fueron David Ospina, Estefan Medina, Jerry Mina, Davinson Sánchez, William Tecillo, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, y la delantera que más usó fue Duván Zapata y Luis Muriel. Ahí quizá ninguno de los dos le volvió la confianza. Destacado, pues que comenzó bien. Y los dos delanteros en gran momento en Italia, ¿no? Y aquí O sea, pero goleadores. Pero ídolos, ellos los dos son ¿Verdad? ídolos. Se destaca también, pues, que en la Copa América del 2019 llegó a la semifinal, pero no, a los cuartos de final y perdió con Chile en penaltis. Sí. Y pues la derrota 6-1 contra Ecuador lo terminó sacando de la selección Colombia en la eliminatoria. Pues que, es que analizar a un técnico que tuvo tan poquito tiempo, mi percepción y lo que he podido hablar o indagar con jugadores y como con entorno de ese momento, es que era muy diferente su forma de entrenar, su Claro. forma de plantear los partidos, y él quería cambiar un poco la idea. Igual para eso llega. Sí, Y pues le apuestan a un técnico europeo. A ver, llega Queiroz, que es técnico de Portugal. Además, él fue técnico de todas las inferiores de Portugal, los hizo el proceso de mayores. Fue técnico del Real Madrid. del United, Asistente, fue pupilo de Ferguson. de Sir Alex Ferguson. O sea, no llegaba cualquier persona. Era un técnico que uno como diría, se lo va a aprender un montón. Sí, O sea, sí. pero parece que no hubo química con el equipo, no, como cuando usted hará una relación que arranque de golpe, usted siente que no va para ningún lado Sí, que esto no va a ir para y nada. que usted lo que está esperando es que en algún momento eso se acabe porque usted le puso los cachos o algo así pasó con Queiroz. Más o menos. Entonces lo golearon 6-1, ay, lo van a sacar. Ahí le quiero preguntar, porque ese partido tiene mucho misticismo alrededor y hablan de algo que se conoce como tender la cama, Raf. ¿Qué es tender la cama y usted qué opina de si ahí ocurrió? No sé, es que eso ha sido como un tema tan de códigos del fútbol que no se pueden hablar y demás. Pero los eso, mucha jugadores. gente sancionó a James, por ejemplo, decían que James luego no iba con Reinaldo porque por culpa de él se tuvo que ir, No sé, lo que pasa es que, a ver, sí fue una goleada que abre dudas, Sí, sobre todo por la manera en la que se dio, los goles, cómo llegaron. Era lo que se llama un partido bisagra, era un partido importante, o ganas y sigues creciendo o pierdes y chao, Chao. que fue lo que le pasó a Queiroz. Entonces ahí no había empatía con el técnico, no No. había nada, yo no sé, los jugadores creo que no estaban acostumbrados, y eso que todos jugaban en Europa, o sea, ¿qué es lo que uno pensaría? Bien, un técnico europeo y están acostumbrados a técnicos europeos, pero una cosa es la selección, ¿no? Sí, pues es que Una cosa es donde estoy yo con mis panas, con mi equipo y demás, que yo no sé eso qué tanto bien le puede llegar a hacer o no. lo que pasa es que ese es el ejemplo, pues el caso de los delanteros es muy concreto porque él trae a los dos que tenía que traer, a Muriel y a Zapata, que los dos la están reventando y se complementan, uno es más chiquito y ágil, el otro es fuerte, grande, para jugar de espaldas, pero ninguno le funciona, ninguno, y nunca funcionaron en la selección, No. y es raro porque luego hay otros, por ejemplo Teo en la selección siempre rinde. Claro, pero es eso, Samu, ahí en el fútbol, más allá de la táctica y la técnica que pueda tener un jugador, pues hay líderes y hay una relación. Sí, Es una relación entre dos personas que o están bien o están mal. Y en ese caso era de un seleccionador con un equipo en el que no cayó en gracia, en que no gustó, en que no funcionó, en que no hubo química y esa relación arrancó muerta. sí, es verdad. Y terminó así, menos mal terminó rápido. Menos mal no duró tanto, sí. Claro, terminó rápido. Igual no alcanzamos a llegar al mundial, pero bueno.
Sí, pero pues Pero hubiera podido ser pudo ser peor. Sí, sí, Pudo sí. ser peor. Queiroz también es famoso por conflictos con jugadores, por ejemplo, con Beckham, tenía muchos problemas. De hecho, Beckham se va al United, no directamente, pero Beckham lo culpa a él. En el documental Beckham dice que Queiroz fue el que le dijo a Ferguson y tal. Y se va al Real Madrid y luego llega Queiroz al Real Madrid. Y ya que no sé. Esas cosas que se va uno de la presa porque odia al jefe y llega el jefe a la presa donde uno está. Cosas que le pasaban a Beckham. Bueno, vamos a ir con el más querido, yo creo, con Pacho Maturana. Rafa, ¿usted recuerda quién es? A ver, no, Pacho, lo que pasa es que lo de Pacho Maturana fue muy bonito porque fue regresar a un mundial. Digamos, nuestra generación no había visto a Colombia en un mundial desde Chile 62, si no estoy Me mal. metió 3 seguidos, ¿no? Entonces, claro, cada eliminatoria era, y en ese Mundial de Italia 90, pues devolvió la ilusión a un país. Yo me acuerdo, nosotros celebrábamos, yo era de hecho, yo me tiré un año por culpa de ese Mundial, porque yo me volaba del colegio, yo estoy en el San Bartolo, y me bajaba a la Plaza de Bolívar, porque proyectaban los partidos en pantalla Claro. gigante, estamos hablando del año 90. O sea, no hay la tecnología que hay hoy. Sí, no era tan fácil. No era fácil, o sea, tenía celulares, no había televisores, no había canales para Pero eso transmitir. también era muy chévere porque se prestaba mucho que ponían una pantalla en el barrio y eso unía mucho a la Y a gente. pero no había canales de deportes, no había nada, Claro. no había nada. Entonces, el canal que tenía los derechos, pues, y el gobierno nacional y local, entonces ponían pantalla. Entonces yo me volaba porque los partidos eran casi en la mañana, al mediodía, pues por el horario europeo, y dejé ir a clases y me sacaron. No, me echaron del colegio. Por ver a la Colombia de Se va Pacho. puro. Pero me acuerdo mucho de los partidos, me acuerdo, no, y todos los partidos. Porque claro, los partidos era el mundial, claro, era En el Mundial la sensación. ¿Recuerda Martín de Francisco dice que uno si no ve todos los partidos es uno un criminal? Sí, ¿Recuerda que que tocaba todos los partidos? Martínez es un loco. Bueno, pero Si usted le preguntara a Martín ahorita todas las nóminas de ese mundial de todos los equipos de la sabe. él se las sabe. No Sí, tengo ni idea. probablemente sí. Entonces, Pacho le devolvió un poco la alegría al país y la identidad. Pero Pacho pues tuvo digamos, una gran fortuna, y es haber dirigido a ese Atlético Nacional que era la base de esa selección. Claro, los puros criollos. Entonces, hermano, sales campeón de Libertadores 89, con esa misma base clasificas al Mundial, llegas al Mundial, haces un buen Mundial, porque el empate con Alemania lo celebramos de verdad. Fue el único equipo que le empató a esa Alemania, que salió campeona de... Sí, con el gol, la narración histórica de William Vilasco. Claro, y con Adolfo Pérez pidiendo aguardiente. ¡Saquen el aguardiente! Eso también es historia de la televisión colombiana. Pero ese gol, y bueno, luego viene ya lo de Higuita con Camerún, pero fue un gran mundial para Colombia y fue regresar a eso. Luego viene Estados Unidos 94 con Pacho también, y manejando un gran equipo, porque esa Colombia jugaba muy rico. Pero yo le iba a decir, Rafa, porque pues, yo no lo puedo afirmar, yo no vi ese partido, no había nacido, no me acuerdo, pero Mario Benemedad, que usted puede dar fe, él asegura que esa del Copa Libertadores la tenía que haber ganado Millonarios. Que Higuita le robó un penalti a Iguarán. Pues sí. Eso dice Benemedad. Bueno, no, para que quede ahí en el registro, que le pregunten a él. Él dice que era penalti. Bueno, le voy a decir la formación que más los jugadores que más usó Pacho. René Higuita, su portero. Defensas Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Leonel y Wilson Pérez. Yo no sé si Leonel jugaba de central, pero pues Leonel jugaba de 5. Lo que pasa es que ahí también como que a veces si hay un volante más, entonces lo acomodan ahí para que queden 11. Mediocampistas, el Pío Valderrama, Freddy Rincón, Bernardo Redín. Y los delanteros, el Tino Espriella, Arnoldo Iguarán. Redín jugaba mucho fútbol. Y yo creo que en esa época de Rincón es donde empezamos a conocer lo que llaman el volante moderno. Sí, y muy ida y vuelta. Que era un volante de buen despliegue físico, de buen quite, una persona que podía quitar bien la pelota y podía pasar al ataque fácilmente, que tenía muy buena técnica, tenía pegada, tenía tiro gol. cruzado el de Freddy. Claro, era lo que hoy llamamos el 8. Entonces es el volante mixto que hoy tanto los técnicos piden. Pero teníamos el 5-5, que era Leonel Álvarez. Y el pibe entrando ahí. Es que no, Freddy es canterano de Santa Fe, Rafa. claro. Si él sale de las inferiores de Santa Fe. Sale de las inferiores de Santa Fe. Santa Fe le ha aportado jugadores históricos. Santa Fe estaba, claro, el Tren Valencia también. El Tren Valencia también es canterano de Santa Fe. El Tren jugó el 7-3, ¿no? Y el Tren debutó, no, mentira, no debutó, pero sí hizo 3 goles, le hizo 3 goles en el 7-3. Le metió 3.
igual que Tilger. Sí, Tilger. Tilger después jugó en Millos, ¿no? Jugó en Millos. Pero el Tren, al igual que, bueno, es que Freddy Rincón se va luego a la América. Y allá se hace En una bandada que se van, en esa época, pues, los equipos eran, o el América, Nacional, eran dueños de los carteles. Sí. Y se pasaban los jugadores como pasarse los teléfonos. Se los iban rotando. A ver, ese para acá. Yo me acuerdo que en el 88, 89, no sé yo creo cuál de los años, Santa Fe tenía en el arco a Eduardo Niño, arquero de Selección Colombia. Sí. Wilmer Cabrera, lateral de Selección Colombia. Tenía a Freddy Rincón, volante. ¿Qué pasó? Tenía al Checho Angulo, delantero y goleador. Y tenía un uruguayo central que se llamaba Jorge Raúl Balvis. Esos 5 jugadores que le acabo de nombrar, en una llamada, se fueron para América. Para América, que después empezó a ganar todo y demás. Pero fue así. Y eran jugadores importantes en Santa Fe y que luego llegaron a Selección Colombia. El Tren Valencia se va para el Bayern Múnich y sale campeón. Sí, En Alemania, con Franz Beckenbauer como técnico y el goleador de la Bundesliga. Brutal. Lo del Tren Valencia. Porque se hizo para el Real Madrid, pero no pasó nada. Sí. Pero el Tren sí triunfó en Alemania y en la Selección Colombia le fue muy bien. Igual que a Freddy Rincón. O sea, es que esa generación es muy difícil de repetir por todo, por las características de los jugadores, brutal. Por los momentos que vivían cada uno en sus equipos y porque llegaron a compenetrarse mucho. Pues Pelé nos dio como candidatos, yo no sé si eso nos lapidó obviamente en el Mundial, pero era el equipo que mejor jugaba al fútbol en América Era un show, yo pues he visto los partidos en videos y pues preparando cosas de fanáticos y demás, y en verdad es que jugaba muy bien Colombia como tocaba ese balón. Y sabes que Samu se divertían. Se veían felices. El fútbol, se divertían. Entonces al Tino feliz, claro. O sea, Tino corría como escuadra, pero era feliz, era un tipo alegre jugando al fútbol, el Tren, el pibe. Sí. O sea, y creo que eso es clave. Y yo no sé si eso de golpe se ha perdido. Puede ser que ya uno muchas veces los ve como muy angustiados, como con mucha cosa, como que no está esa misma amistad. Hay una historia que me llamó mucho la atención que la cuenta el Tino Asprilla, y es que él dice que cuando Beckham elimina a Colombia, que ahí era el bolillo, no era Pat. En el tiro libre. Y que el ídolo de Beckham era el pibe. Y entonces que le dice al Tino, que jugaba en Inglaterra, le dice que le ayude para hacerle la camiseta. Y que el tío dice, no, usted no le vaya a hablar a ese señor ahorita porque usted no lo conoce, ahorita no le vaya a acercar a ese señor. Pero después el pibe le dio la camiseta a Beckham, que jodió a Colombia y luego jodió a Ecuador. Sí, con el mismo tiro libre. No tiene nada más que Beckham. Muy medido. Pero esa selección era espectacular. El mismo Andrés Escobar, Perea, Higuita. No, la verdad teníamos un equipazo. El Chonto Herrera en su momento, que era un lateral derecho muy bueno. El Chonto, claro. Wilson Pérez, el bendito Fajardo, Bernardo Redín. Redín era muy bueno. Hay el pibe que dice que el bueno era Redín, que el bueno del Cali era Redín. Claro, es que Redín pero que era clase pura. Ese mediocampo del Cali, Redín. Clase y pura. El pibe. No, era clase pura. Era clase pura. Y esa selección Colombia jugaba así. O sea, de verdad jugar esa selección Colombia fue hermoso. Por eso digo que ese 90, 94, a pesar de lo que pasó en el Mundial, y llega el suspiro hasta el 98. Y ahí tenemos un bache. Sí, pues hasta Pecker. Generacional largo. Sí, hasta bueno, ¿qué más? Hasta Brasil. Álvarez, el de Londrina, prometió, se vieron cositas, pero luego se comió 9 con Brasil y pues hasta ahí llegó ese sueño. Pero ahí sí diría mi mamá, qué necesidad, Javier. Qué necesidad, Javier, de ir a dirigir la selección inferior. Sí. Creo que era la sub-23. Sí. Vamos a cerrar, Rafa, con el último entrenador de esta lista, y después quizá el entrenador más exitoso de la Selección Colombia junto con Pacho, que es José Néstor Pekerman. Llegó en el 2012, se fue en el 2018. Sus jugadores más usados fueron Ospina en el arco, defensas Zúñiga, Yepes, Zapata, Armero, mediocampistas Carlos Sánchez, Abel Aguilar, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, y los delanteros que más usó fueron Teófilo, Radamel, y nos ponen a Jackson ahí, como que también jugó varios partidos. Época hermosa de Colombia. Brutal, pues el Mundial de Brasil, el Mundial de Rusia, metió 2 seguidos. En la Copa, él fue el técnico de la Copa América Centenario, que perdió 2-0 con Chile en la semifinal, que Chile luego sale campeón. Y llegamos a cuartos en Brasil. En Brasil, pues fue quizá la mejor participación de la historia. Ahora ha sido la mejor. No, cuartos y semifinales. Pues la época de Pekerman ha sido de las mejores, sin duda, después de la de Maturana, por logros y por lo conseguido la de Pekerman. Hay una cosa que marca pues la selección,
es la lesión de Radamel antes del Mundial de Brasil, ¿no? Radamel había sido el jugador más importante y en ese Mundial Teo responde muy bien, James es el goleador del Mundial, un James espectacular. Es su mejor momento, James. Lo Su que mejor jugaba momento. James Rodríguez. Y todos hablan muy bien de Peckerman, un poco lo que yo te decía, el papá, Sí, sí, sí. el viejito, querido, Claro, el Diego. viejito, y con ellos hubo una empatía tremenda y los resultados se notaban. Rafa, ese partido, el 3-3 con Chile para clasificar al Mundial, que el empate de Peckerman diciendo, No sé si se nos va ahí Peckerman no. por poco en la celebración. Y usted ya hacía las transmisiones y tal. Sí, claro. Entonces, un poco Claro, para también, no, era espectacular, porque era lo mismo, es transmitir el sentimiento de un colombiano a otro, de un país y de lo que uno puede sentir. Y al final nosotros, como siempre, digamos, un poco nuestra identidad, nuestro lenguaje era totalmente diferente a las narraciones tradicionales, que eso nos costó muchísimo al principio, Sí, les tiraban mucho, ¿no? pero un montón. Pues primero aceptar que éramos hinchas de un equipo, porque eso en Colombia, aún hoy, sigue siendo un tabú. Sí, No, o sea, no puedes decir, no te ser. Y yo siento que no, uno puede ser objetivo porque a todos son hinchas de un equipo. O sea, que no lo digan a ver, pero todos tienen un color y un sentimiento adentro. Todos fueron niños y les gustaba el fútbol. Claro, y les gusta y les despierta más un equipo que otro, pero eso no significa que uno no pueda reconocer como la derrota en su momento el clásico, o reconocer el gran momento que vivió Binacional o los equipos. Eso es normal, pero infortunadamente en Colombia no. Entonces a nosotros nos costó mucho eso. Y dos, poder contar o narrar un partido de fútbol como lo vive uno con los amigos en la sala de su casa o en el estadio, o gritarlo con la emoción que uno lo gritaría viéndolo en el estadio y no con la técnica vocal espectacular y los matices y como mandan la academia. Eso está bien y para eso hay transmisiones especializadas y existen bien. Nosotros decidimos hacerlo diferente y es lo que hasta ahora nos ha funcionado también, porque si marcamos un estilo diferente, nos desmarcamos un poquito de lo tradicional y comercialmente también empezó a funcionar. Claro. Porque Y también le acerca el fútbol a muchos públicos al quitarle como esa solemnidad y volverlo algo más divertido. Porque al final el fútbol es de la gente. totalmente, el fútbol es de la gente. Y usted en la casa, ¿cómo canta? Usted lo canta, ¡Gol! O sea, usted se Claro. enloquece con un gol. Sí, 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 sí. Y un poco eso es lo que nosotros queríamos buscar y eso es lo que se ha logrado. Y eso es lo que por fortuna pues en los programas ha funcionado, en las transmisiones, con la gente, porque cuando se encuentran la gente en la calle te hablan con familiaridad. Sí, Que Rafa, no sé qué, los de Millonarios, hey, te vamos a ganar. Y eso yo creo que es un poco lo que este formato permite porque la gente se siente cercano. Cercano a sí, es joder. hablar, porque eso es lo que en la transmisión se da. Y yo he visto, obviamente, a varios periodistas tradicionales, repito que está bien, juzgar mucho esas acciones, pero yo creo que es un tema de respeto también, de cada uno en su estilo, y ahí, hoy más que nunca, hay cama para mucha gente, antes no, porque eran los medios muy cerrados. Claro, hoy en día pues cualquiera tiene la oportunidad y la posibilidad. De hecho, yo siempre le digo a los jóvenes que les gusta el fútbol o lo que sea, que arranquen, montense su canal y si lo ven 15, yo por ejemplo hago un ejercicio y es, si me vieron 100, yo me imagino 100 personas en esta sala, estaría lleno. Claro. Y eso es, pues es para valorar alto. Total. Por eso los valoramos a cada uno de ustedes, a todos los que están ahí viendo y van a dejar su like en este momento y se van a suscribir. Ya se suscriben. Ahora sí podemos continuar. ¿Cómo es que dicen los influencers, los youtubers? En la campanita. Deja la campanita. Sí, es que yo el mundo del influencer nunca le puedo pegar, Rafa. Yo tampoco, ¿sabes? No, pero si usted sí, pero usted ha tenido muchas oportunidades. Sí, pero no sé. No me siento cómodo Sí, no. para ver, ¡ole! ¡La campanita! Bueno, pero ahí como le está diciendo Rafa, denle a la campanita. Rafa, un recuerdo, una cosa que le haya dejado Peckerman, un momento feliz para cerrar. No, yo creo que el Mundial de Brasil. Bueno, la clasificación ese 3-3 que dices fue espectacular. Peckerman siempre fue un gran tipo, con la prensa, con la gente, siempre en su puesto, siempre tranquilo, nunca se exaltó, o sea, nunca lo vimos, seguramente en la interna sí, pero de cara a lo que era, no, los jugadores hablan muy bien de él, pues tanto así que su pupilo hoy es el que está manejando y ha entendido también un poco el tema, que ojalá lo logre hacer y el equipo vuelva a tomar su nivel y el mundial, porque Peckerman pues nos volvió a poner en la élite del fútbol mundial. Sí, a que la gente viera a Colombia. La gente se diera cuenta que todavía existíamos. Que Brasil estuvo asustado. Es que vivíamos del 5-0 Argentina.
Sí. ¿no? Entonces sí, pero pues ya nos volvió a poner en la élite y después de eso, pues James pasa al Real Madrid, o sea, vienen muchas cosas también Sí. para jugadores de la selección. Entonces con Peckerman creo que solo agradecimiento y momentos grandes e históricos. Hay una cosa, bueno, se han reído mucho del Cholo Simeone por decir eso, pero es verdad, uno como colombiano dice Brasil dirá, pasamos, pero qué duro. Y el Cholo dijo, el Real Madrid siempre nos gana, pero qué duro, qué jodidos son estos tipos. Y entonces todo el mundo le ríe como que, bueno, la Copa fue difícil. Sí. Pero para uno como colombiano frente a Brasil ese día, yo creo que Brasil, todos los brasileños aplaudiendo a James por el mundial que había hecho. No, y era gol de Yepes. Si era gol de, si era gol de Yepes, la verdad, Rafa. Sí, al final, después, Pues para nosotros sí, pero ya después mirando bien, como que no. que no, pero luego, menos mal, que llegó a Alemania y se comió ese Brasil, la goleada, de verdad Sí, fue heavy, compleja. ¿Sabe qué no le dimos a Maturana en lo que hablamos? Antes ¿Qué de faltó, cerrar? Rafi? La Copa América. Ah, bueno, la Copa América 2001 tiene toda la Claro, razón, porque Rafa. es lo único que hemos ganado como selección nacional. Sin quitarle mérito, porque siempre hablamos, pero es que no vino Argentina. Sí, no vino Argentina, No pero es culpa de Colombia. es culpa de nosotros. Igual Colombia ganó sin recibir ni un gol. Era Farid Mondragón y No, Córdoba y Calero. Córdoba y Córdoba, Calero eran los dos arqueros de esa selección. No recibieron goles. Aristizábal goleador. Aristi, estaba el Totono, estaba Giovanni Hernández, Río Hernández. Fabián Vargas, Iván López le mete el centro. López, Iván Ramiro Córdoba. No, fue una selección. Yo estaba en el Campín ese día. ¿Sí? ¿En Sí, dónde? muy chiquito. Mi tía estaba trabajando como en prensa, como ahí con la federación, y entonces yo estaba como por donde, como por una entradita a la cancha, que ahí dejaban uno quedarse parado. Sí, sí, sí. Sí. Es que en esa época el túnel no era por ahí, se acuerda que los jugadores entraban por otro lado, Ajá. y ahí había otra entradita y ahí estaba parado yo. Claro, es que eso fue en 2001 y ahí en ese entonces estaban los túneles separados, o sea, en sur y en norte. Sí, sí, sí. No como ahora que es en Es por la mitad. el norte. Y los buses podían entrar hasta el estadio. Sí, sí, Ya sí. no, pues porque después del estadio lo remodelaron para el sub-20. Para el Mundial. Pero esa Copa América inolvidable, y se le ganó a México, que sí, pues en el grupo yo me acuerdo que era Venezuela, Ecuador y Chile, Colombia le gana a los tres. Pasa, luego se enfrenta a Perú, le gana creo que 3-0, luego va con Honduras, le gana 2-0 y la final con México y gana 1-0, invicta y sin recibir goles. Y sin Eso es histórico goles. también. Sí. Y pues ahora ganó Maturana en su vuelta y ya después se fue Pacho sin ganar tampoco y ya después empezaron los resultados no tan buenos, pero también hay que darle esa medallita a Maturana y a ese equipo porque es el único título que hoy tiene Colombia. Hasta quién sabe cuál. Pues estuvo tan cerca, Estuvo cerca. Igual en la Copa América reciente, la más reciente también, pues dice Néstor y tiene razón, que Argentina se descansó 6 días más que Colombia, recorrió muchos kilómetros menos, jugó partidos más fáciles. Sí, pero yo siento que eso lo perdimos acá. Sí, hay que ganar, había que hacer falta. Y es lo mismo que yo le digo del Mundial, Samu, listo, vamos a clasificar, ya estamos, es decir, Colombia va a clasificar al Mundial. Pero ¿a qué vamos a ir al Mundial? Sí, cuidado. Vamos a ganar, por lo menos hacer una gran... Pero es porque es que cuando uno va porque ya el objetivo fue ir al Mundial, está jodido. Sí, no puede ir uno a pasear, a pedirle foto a los otros equipos, Está no. jodido, tiene que ir a hacer un gran torneo y aspirar a ser campeones. Es que a veces cuando uno dice tenemos que ser campeones, la gente se ríe. Pero- Se burla, pero acabamos de ser campeones del mundo. No". Pero hemos visto casos Sí, históricos. Grecia ganó una Eurocopa, Grecia, Chile ganó 2 Copa Once Américas. Caldas ganó la Libertadores. No, y no porque demerite, no. Y seguramente en su momento les decía, le ganó al mejor Boca de la historia. Sí, de Bianchi. O sea, es que ojo. Y nadie daba un peso por ese Once Caldas. O sea, en la final, todo el mundo daba como candidato a Boca, al Boca de Tevez, de Esqueloto, el de Bianchi, obviamente. Ahí había dos colombianos, Fabián Vargas y Amaranto Perea en ese Boca. Ese Boca era Claro. Tevez, y al final lo termina ganando dos. Entonces, sí se puede. Sí se puede soñar con ganar un título grande. Sí se puede ir a pelearle a los grandes. Sí se puede ir a buscar algo. Entonces, yo siento que esa mentalidad nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hacemos autobully. Pues, por ejemplo, el caso del 11 se puede poner el caso del Cúcuta, que llegó y Cúcuta pues también. metió la colombiana, ¿no? Y se dejó sacar de Boca. También. Sí, pero Esta que jugaba muy bien, ¿no? ese era de Pinto. Sí, de Pinto. Sí, que jugaba Magnelli, pues una locura. Bueno, muchos jugadores. Rafa, pues muchos temas para hablar, tiene que volver. ¿Le gustó? Bienvenido. Claro, muy chévere. Oiga, muchas gracias. No, De bien. verdad. Buenos espacios para hablar de fútbol, siempre habrá tiempo. Y gracias por la invitación, Samu.
No, pues muchas gracias a usted, Rafita, que todos estén pendientes de sus programas también para que puedan verlo ahí y ojalá que vuelva. Si dejan likes ahí, como dicen los influencers, yo le aviso para que vuelva. Claro, Segunda parte. como los influencers, Rafa-Piso Cifuentes en todas las redes. Eso, ahí está, para que le escriban a Rafa. Si no están de acuerdo con A la ver, ¿cuántos suben? ¿Cuándo publicas? esto se publica el domingo. Pues aquí toca decir, se publica hoy, porque Se publica hoy, claro, hoy. Bueno, todos pendientes. Suscríbanse como Hoy dicen los domingo. influencers hoy domingo y activen la campanita de notificaciones y nos escuchamos en Radiónica a las 4 de la tarde los domingos en Fanáticos. Chao. Chao.